Bienvenida al Congreso, al 19 Congreso de GEPAC, de pacientes con cáncer. Y en esta ponencia, en esta ocasión, Raquel Arraz, Jiménez, que es cirujana endocrina del Hospital Universitario La Paz de Madrid, pues es la que va a presentar esta ponencia. Nada. Me siento aquí con vosotras. Y bueno, pues nada, en principio no tengo conflicto de intereses. Yo me dedico en la unidad de cirugía endocrina y de mama al cáncer de tiroides. Y cuando me propusieron ese título, bueno, pues el cáncer de tiroides engloba muchas cosas. Hola, ¿qué tal? Entonces, cuando nos vamos un poquito a la literatura, tenemos un montón de tipos de tumores de tiroides, benignos y malignos, y un poco por organizar mentalmente la charla, los dividimos un poco en tres grandes grupos, porque además dentro de los subgrupos que hay, en función un poquito del subtipo del grupo que tenemos, todavía hay más variabilidad. Dentro de, por ejemplo, de los papilares, que el cáncer papilar de tiroides es el grupo más frecuente, casi el 95% de los tumores son papilares. Incluso dentro de ese subgrupo, pues hay muchos tipos, entre los que depende de las características histopatológicas que tiene, pues hay veces que tenemos un poquito de hiperpronóstico en esos tumores. Y luego además entra en juego también los test moleculares, que nos están dando más información recientemente acerca de estos tumores y que además nos permiten un poco ya empezar a clasificarlos un poco por la mutación que tiene. Esto también nos va a dar bastantes herramientas terapéuticas, sobre todo en casos un poquito más avanzados. Perdón, que me estoy... Vale. Y bueno, no todo esto es tan fácil porque no todos los cánceres tienen las mismas mutaciones, no todas las mutaciones presentan lesiones que presentan mutaciones originan cáncer. No siempre el comportamiento del tumor por tener esas mutaciones es más agresivo y no está estandarizado el uso de estas mutaciones todavía en la práctica clínica. De hecho, en muchos hospitales todavía no se manejan de forma rutinaria. Entonces es por esto que nosotros tenemos este compendio de cosas y que en la consulta, cuando vemos con los pacientes, pues intentamos reducir un poco la información, analizarla y simplificarla, y hablamos pues de tres escenarios, ¿no? El carcinoma de tiroides puede derivar de las células foliculares, entonces tenemos los diferenciados de tiroides que vienen de las células foliculares, en los que englobamos el papilar, el folicular leucocítico, los avanzados de tiroides, no tanto porque no sean se desdiferencian un poquito más, también vienen de las células foliculares y nos muestran un escenario un poco diferente a los médicos a la hora de englobar estos pacientes y desde luego otro enfoque totalmente diferente desde el principio. Por suerte es muy infrecuente que nos encontremos ante este escenario. Y luego los derivados de las células C, que habitualmente se localizan en el polo superior de tiroides, que son el carcinoma medular de tiroides. Entonces, bueno, lo más importante es saber en qué escenario estamos. Para eso nos guiamos muchísimo de las pruebas de imagen. Habitualmente en el tiroides la ecografía es la prueba más sensible para saber en qué situación estamos de estadiaje y de todo. También nos interesa bastante tener una información sobre la movilidad de las cuerdas vocales, porque seguro que ya sabéis, si habéis pasado por una consulta de cirugía endocrina, que el nervio como de las cuerdas vocales siempre pasa muy cerquita del tiroides, que a veces puede estar afecto, y eso a nosotros nos da muchísima información, tanto del tipo de tumor que tenemos como del abordaje quirúrgico que nos tenemos que plantear. Con todo esto vemos pues, qué tamaño tenemos, si tenemos algún ganglio ya desde el principio que puede ser sospechoso en el cuello, qué factores de riesgo podemos tener y la situación en la que tenemos el nervio recurrente. Y con todo esto, lo más adecuado para enfocar bien el cáncer de tiroides es tener un buen diagnóstico antes de la cirugía. Si tenemos sospecha de extensión extratiroidea, es decir, si vemos que ese tumor parece que está un poquito fuera del tiroides o que podemos tener afectos los músculos de alrededor del tiroides, pues, o parte de la tráquea o parte del esófago, que son estructuras que pasan muy cerca, pues tenemos más herramientas diagnósticas para estadificar del todo ese tumor. Y bueno, guiándonos un poquito por las guías de la ATA, que se publicaron en 2015 y que recientemente se van a publicar unas nuevas próximamente, nosotros nos dibujamos en el caso de los carcinomas diferenciados, en esa gran población de pacientes que son los que casi siempre recibimos, englobamos a los pacientes en función un poquito del tamaño del tumor inicial. Intentamos hacer una cirugía personalizada, siempre que tengamos, como he dicho antes, un buen diagnóstico preoperatorio. En tumores de bajo riesgo, que tienen menos de 1 centímetro, y siempre con un adecuado equipo multidisciplinar, podemos plantearnos varias opciones.
podemos plantearnos una hemitiroidectomía o incluso, a veces en algunos centros, depende un poquito de las características del paciente, a lo mejor no hace falta ni hacer una cirugía. Esto lo discutiremos más adelante. Luego, en tumores de menos riesgo, entre 1 y 4 centímetros, se puede plantear hacer una hemitiroidectomía solamente si en el otro lado del tiroides no hay ningún nódulo sospechoso en el tumor, o se plantea una tiroidectomía total. Eso también lo hablaremos un poquito. Y en tumores más agresivos, con más de 4 centímetros, siempre planteamos una tiroidectomía total y hablaremos también del tema de quitar los ganglios de alrededor. ¿Y esto por qué es así? Bueno, pues porque el tumor de tiroides diferenciado la mayoría de las veces responde al tratamiento de radioiodo. Es un tratamiento adyuvante que se da después de la cirugía y que se da en función de las características que nos hemos encontrado ya en la pieza cuando hemos hecho la cirugía, y en función de eso vemos qué riesgo de recidiva tenemos. ¿Cómo de posible es que en el cuello nos vuelva a salir alguna célula tumoral después de habernos operado del tiroides? Y en función de ese riesgo plantearemos este tratamiento cuyo objetivo es un poco eliminar las posibles células residuales que puedan quedar del tumor. Es por eso que siempre se plantea dar tratamiento de radioyodo al riesgo intermedio y al alto riesgo, en función de las características que nos podemos encontrar en el resultado de la pieza quirúrgica. En los tumores de bajo riesgo, en principio, las últimas publicaciones demuestran que quizás el radioyodo no tiene tanta indicación, pues no es tan necesario. El problema que tenemos nosotros es que toda esta información la tenemos después de operar, no la tenemos antes de operar. Y ese es el reto un poco que tenemos nosotros en la consulta. Intentar predecir un poco con la información que tenemos cuál de estos pacientes sería mejor hacer una tiroidectomía total desde el inicio para poder dar un tratamiento, porque sabréis que el radioyodo siempre se tiene que dar después de haber quitado todo el tiroides. No podemos dar este tratamiento dejando medio tiroides en el cuello. Se han publicado numerosos artículos, numerosos estudios para ver exactamente, para intentar predecir esta información, y al final nos dan, como después de analizarla, nos dan varias fotos. Parece indicado hacer una hemitiroidectomía por el bajo riesgo de necesitar después hacer una totalización en un segundo tiempo, sobre todo en tumores de 2 centímetros, sin ganglios afectos, sin variantes agresivas, incluso aun siendo multifocal, si en el otro lado no hay tumor, nos podríamos plantear solamente hacer una hemitiroidectomía, porque se ha visto que eso no es un factor de riesgo para necesitar el yodo después. Y desde luego los pacientes que seguro que van a tener que ir a una totalización, es decir, a quitar todo el tiroides desde el principio, son los de más de 4 centímetros, tumores que se escapan un poquito del tiroides, que afectan a lo mejor algún músculo alrededor, o tumores que tienen ganglios positivos. Entonces, bueno, esto que es una foto a priori compleja, nosotros siempre nos reunimos con todo el equipo multidisciplinar en los centros en los que se trata el cáncer de tiroides y lo planteamos. Pues con menos de 1 centímetro nos preguntamos si se podría hacer una vigilancia activa en algunos pacientes. La mayoría de las veces optamos por una hemitiroidectomía. Entre 1 y 2 centímetros optamos por una hemitiroidectomía y vemos las características de ese tumor, porque el riesgo de tener que hacer una cirugía completa del tiroides es más bajo. Y por encima de 2 centímetros, nosotros después de la revisión de la literatura sí que optamos por hacer la tiroidectomía total directamente por esa necesidad de radioyodo posterior que en ocasiones tenemos. Y luego, respecto al tema de la vigilancia, ¿a qué pacientes les ofrecemos? Tienes un nódulo muy chiquitito de menos de 1 centímetro, lo han pinchado, sabemos que es malo, pero no pasa nada, lo podemos vigilar. Pues ¿en qué pacientes nos podemos plantear esas cosas? Bueno, pues esto se lleva haciendo en países asiáticos muchísimo tiempo, el tema de la vigilancia activa, sobre todo porque el tema de la cirugía, el tema estético también es bastante importante ahí. Se plantea la vigilancia activa, se han hecho múltiples estudios respecto a los criterios de riesgo que tienen estos pacientes y se ha visto que el paciente ideal pues es el que tiene un nódulo solo, bien definido, que no está pegado a la zona del nervio, no está pegado a la tráquea, no está pegado a ningún sitio, está como metidito dentro del tiroides. El paciente, las características del paciente, pues pacientes mayores, que posiblemente ese tumor no vaya a tener repercusión a lo largo de su vida, o pacientes que a lo mejor una cirugía es muy agresiva, una anestesia general pues es muy agresivo para ellos, y sobre todo en centros en los que haya bastante experiencia multidisciplinar, es decir, que tengamos un buen radiólogo que pueda hacer ecografía siguiéndolo bien, que el endocrino
lo sepa y en cuanto haya cualquier cambio de la voz de la alarma y podamos ir a una cirugía. Este es un poco el paciente ideal. En el resto de pacientes, sobre todo en nuestro entorno, en España, nos planteamos siempre la cirugía en el resto de pacientes, sobre todo porque es una cirugía que a día de hoy la morbilidad que asocia en un centro con experiencia, que es el que debería tratar el cáncer de tiroides, pues suele ser una morbilidad baja. Y luego respecto a los ganglios, que también he comentado un poquito, bueno, pues se ha visto que alrededor del tiroides los ganglios que nos encontramos por alrededor pueden llegar a estar afectos casi en el 40-60% de los carcinomas papilares sin haberlo sabido de inicio. La pregunta que siempre nos hacemos nosotros es ¿cómo de importante es esto? Si luego les vamos a dar el yodo, si vamos a quitar todo el tiroides y le vamos a dar el tratamiento con radioyodo, esta afectación, ¿cómo de importante es? Bueno, pues esto de la linfadenectomía profiláctica es una cosa todavía bastante que sigue siendo un tema de controversia porque tiene puntos a favor para hacerla y puntos en contra para hacerla. Puntos en contra para hacerla. Bueno, pues se ha visto que probablemente esto no tenga mucha importancia en la evolución del tumor en los pacientes y sí que puede tener importancia en el aumento de la morbilidad. La afectación del nervio recurrente o las glándulas que regulan el calcio, que son las glándulas paratiroides que tenemos muy cerquita de estos ganglios y que muchas veces cuando se hace este tipo de cirugía pues se van con la pieza, se quitan con la pieza y eso implica el Rocaltrol, el calcitriol, el Mastical, toda la medicación que tenemos que dar, que son muchas pastillas al día y que no tienen sus problemas de tomarlas. Además se ha visto que muchos de estas cirugías, si las hacemos, aumentamos la dosis de yodo. Es decir, si nosotros quitamos todo el tiroides y viésemos un tumorcito chiquitito y no viésemos nada más, pues el paciente a lo mejor lo seguiríamos, no habría ningún problema. Pero de repente hemos quitado algún ganglio y en el ganglio nos ha salido que tenemos algún tumorcito. Pues vamos a darle yodo, que también tiene sus efectos secundarios el radioyodo. Quiero decir, como que pensamos que hay veces que hacer esta cirugía puede aumentar la morbilidad de después sin aportarnos grandes cosas. En contraposición, pues sí que se ha visto que la afectación, como vemos, es casi la mitad de los pacientes pueden tener algún ganglio afecto, que la evaluación de este compartimento por ecografía es a veces un poco compleja y haberlo quitado puede reducir los niveles de tiroglobulina en el postoperatorio, que sabemos que es el marcador que nos ayuda a ver un poco cómo va el seguimiento de ese tumor, y reduce también la necesidad de volver a entrar en el cuello a quitar algún resto de algún ganglio que se haya podido quedar ahí y que particularmente en ese caso sí que avance. Entonces, con estos pros y contras, pues nosotros nos planteamos a qué pacientes hay que hacérselo. Y bueno, eso se lleva dando muchísimo tiempo, hay algunos consensos y la Sociedad Europea de Cirugía Endocrina pues nos habla de que sí que podría estar indicada este tipo de cirugía profiláctica, es decir, no sabemos que tenemos tumor, pero vamos a quitar los ganglios por si acaso, sobre todo en tumores grandes, en pacientes por encima de 45, por debajo de 15 años, en varones que habitualmente tienen más riesgo en el cáncer de tiroides, en pacientes con tumores grandes bilaterales, pues sí que podría ser un paciente candidato a intentar dejar los espacios limpios, sobre todo porque volver quirúrgicamente a una zona operada siempre es más complejo y siempre añade más morbilidad. Y respecto a los ganglios del lateral del cuello, aquí sí que el consenso está claro. Siempre que existan adenopatías confirmadas hay que hacer la cirugía profiláctica de todos los ganglios del cuello del lateral, en principio no está indicada. Nosotros, eso es un campo que con ecografía se puede valorar bien, entonces bueno, nos permite hacer un buen chequeo con un buen radiólogo que haga o con un buen endocrino que haga las ecografías. Si hay cualquier ganglio hay que pincharlo, analizarlo y si es positivo ya haremos la cirugía del compartimento lateral. De forma profiláctica no está indicada. Y bueno, mínimamente, esto lo voy a poner mejor por aquí, ahora se están haciendo otras técnicas que son sin cicatrices en el cuello, cuyo único beneficio demostrado a día de hoy es el cosmético, es decir, no tener cicatriz cervical. Hay algunos estudios que nos hablan del beneficio de recuperación funcional, esa sensación que nos contáis a veces de
que molesta al tragar, que tenemos carraspera, que a lo mejor al tragar con líquidos nos atragantamos un poco, todas esas sensaciones, pues, o que la voz no está mal, pero no está del todo como antes de operarnos. Todas estas cosas se están intentando demostrar si mejoran con estas técnicas, que básicamente consisten en utilizar nuestras herramientas endoscópicas para quitar el tiroides. En los pacientes con cáncer, pues existe indicación para hacerlo de esta forma. Son pacientes muy seleccionados, con tumores no muy grandes, y por supuesto el robot, pues a nivel técnico y quirúrgico, pues nos ayuda bastante en estos pacientes. Pero bueno, necesitamos hablar de esto, sobre todo en centros con muchísima experiencia y con un perfil de seguridad comparable a la técnica abierta. Si voy a tener más riesgo de complicaciones con esta técnica, no tengo ni que ofrecérsela al paciente. Vale. Luego, respecto a estos que son tan infrecuentes, a los carcinomas de alto grado, bueno, pues son, como he dicho, son tumores que por suerte son bastante infrecuentes, nos los encontremos menos en la consulta. En el 2024 ha salido un consenso sobre cómo manejar este tipo de tumores, y lo más importante es tener un buen diagnóstico de inicio, hacer todas las pruebas necesarias para saber cuál es la foto inicial y utilizar también perfiles moleculares para saber qué tipo de tumor, el tipo de tumor que tenemos, si tenemos una mutación genética que nos permita utilizar todas las herramientas que tienen a los oncólogos para ir dirigidos al tipo de tumor que tenemos y poder atacarlo. Respecto al manejo que nos planteamos, pues siempre hacemos un TAC cérvico-torácico con contraste para ver exactamente la posible afectación de las estructuras cercanas al tiroides, una endoscopia para valorar el esófago y ver que no está afectado por ese tipo de tumores, una broncoscopia para valorar la tráquea y también plantearnos el manejo quirúrgico. Y respecto a la agresividad de la cirugía, pues siempre, cuando tenemos estas imágenes, siempre lo presentamos en los comités multidisciplinares con todos los compañeros, nos planteamos la cirugía, qué morbilidad le vamos a dar al paciente, cómo de beneficioso puede ser y si a lo mejor merece la pena hacer una cirugía no tan agresiva, porque tenemos luego el rescate del yodo, si luego tenemos el rescate de algún fármaco de los compañeros de oncología que tengan como objetivo esa mutación que a lo mejor tiene nuestro tumor. O sea, que tenemos como varias herramientas para plantearnos quizás cirugías no tan agresivas que añadan muchísima morbilidad al enfermo de cara a su calidad de vida, que también es muy importante. Y bueno, esto de la neoadyuvancia se está empezando a publicar los primeros resultados, dar, como en otros múltiples cánceres, dar primero un poquito de tratamiento junto con los oncólogos, ver cómo ese tumor se reduce y cuando veamos cómo evoluciona ese tumor, quizás plantearnos la cirugía en esa ventana con más tasas de limpiar bien quirúrgicamente todo el tumor y luego continuar con el tratamiento de quimioterapia. Estar haciendo un poco ese tipo de timing, de ayudancia, cirugía y luego seguir con el tratamiento. Por supuesto, este tipo de pacientes se tienen que abordar en unidades de referencia, en centros que tengan un equipo multidisciplinar que nos puedan plantear un buen seguimiento de estos pacientes. Y bueno, lo más importante también es lo que os estaba contando de los compañeros de oncología. Al final son tumores que presentan ciertas mutaciones que podemos muchas veces conocer con la biopsia previa, y esto nos permite tener pues, diferentes fármacos que utilizamos dirigidos a ese tipo de tumor. Cuando tenemos tumores especialmente agresivos, como puede ser el anaplástico de tiroides, que es uno de los más agresivos en el cáncer de tiroides, pues lo que está indicado es plantear una biopsia para saber si tenemos esta ventana de poder dar el quimioterápico incluso antes de plantearnos cualquier cirugía. Está teniendo muy buenos resultados en este caso, pero bueno, el cáncer anaplástico de tiroides es muy infrecuente, por supuesto. Y ya por último, dos pinceladas del carcinoma medular de tiroides, el tercer tipo de neoplasia más frecuente, pero un 5%, 8% de los pacientes. Tiene una importante asociación familiar, por eso siempre que tenemos un paciente con un cáncer medular de tiroides nos planteamos un estudio genético para conocer el estado del oncogen red. Lo más importante es que no es sensible al yodo, por lo que la extensión de la cirugía y una cirugía de inicio adecuada es
el mejor tratamiento que tiene este tumor. El tumor de medular de tiroides, su mejor tratamiento es una cirugía adecuada. A lo largo de los años hemos ido sabiendo que la imagen no es muy sensible, muchas veces la ecografía no nos termina de decir bien si hay un tumorcito medular de tiroides o no, sobre todo si son muy chiquititos, y tenemos los niveles de calcitonina que se miden en sangre y que nos ayudan un poco a equiparar el tumor la afectación del tumor con los niveles de calcitonina que tenemos en sangre. Y como había dicho, la opción curativa, la única opción curativa al 100% es hacer una buena cirugía de inicio. Respecto al tema de los tumores familiares o de los estudios genéticos, además, haciendo paneles genéticos podemos saber cuánto riesgo puede tener nuestro cáncer medular de tiroides, y nos plantea diferentes escenarios. Pues cuando tenemos un diagnóstico de cáncer medular de tiroides, lo primero que tenemos que saber es el estado del estudio genético, y si es positivo, pues plantearnos quizás, además, conocer otras enfermedades que pueden estar asociadas al medular. Y luego, en función de eso, pues nos plantearemos la cirugía en función de los niveles de calcitonina. Esta es un poco la foto que nosotros más o menos nos hacemos respecto a los niveles de calcitonina. En función de los niveles que nos encontramos en la consulta, nos vamos planteando cada vez más una cirugía cada vez más agresiva. Pues por debajo de 20 de calcitonina entendemos que el tumorcito está localizado en el tiroides y no tenemos afectación ganglionar. Cuanto más calcitonina tenemos en sangre, más riesgo de que los ganglios del cuello estén afectos. Cuando tenemos más de 500 de calcitonina, siempre nos tenemos que plantear buscar la posibilidad de que el tumor se nos haya escapado de un curso del cuello y tenemos que hacer un estudio de extensión. Esta es la foto clásica, pero esto de plantear la cirugía en función de los niveles de calcitonina es una cosa que se sigue revisando a día de hoy. Es una publicación del 2021 y se valoraron los niveles de calcitonina y cuántos ganglios estaban afectos en diferentes piezas. Tuvieron muchos pacientes y se vio que se podía incluso elevar un poquito el nivel de calcitonina para ser menos agresivos en la cirugía medular de tiroides. Porque la cirugía del medular siempre ha sido como muy agresiva. Siempre nos hemos planteado casi de inicio quitar el tiroides, todos los ganglios de los dos laterales, y poco a poco, igual que en el cáncer papilar de tiroides, la actitud es: a lo mejor no necesitamos hacer una cirugía tan agresiva y podemos empezar a hacer menos, o añadir menos movilidad con unas tasas seguras oncológicas, ¿no? Y con todo esto, además, surge otra cosa que se llama la desmoplasia, que nosotros también medimos en los tumores, y que además plantea que sin desmoplasia pues casi nunca nos encontramos nódulos, adenopatías afectas. O sea que todo esto se sigue desarrollando en nuestra práctica clínica para intentar ser menos agresivos, pero curativos con los enfermos. Entonces, nada, pues hemos pasado en el cáncer medular de tiroides, o seguimos pasando en el cáncer medular de tiroides, de hacer una cirugía totalmente agresiva a incluso llegar a plantearnos si con una hemitiroidectomía es suficiente. En pacientes que tienen un tumor esporádico, que no son familiares, con un tumor chiquitito y sin desmoplasia, sin niveles de calcitonina especialmente altos, nos estamos intentando plantear que quizás hacer una hemitiroidectomía es suficiente en esos pacientes, no hace falta ni siquiera quitar todo el tiroides. O sea que, bueno, esta evolución del tratamiento quirúrgico del medular va también a ser menos agresivos. Entonces, por concluir un poco, el tratamiento quirúrgico del medular está evolucionando. Esos factores pronósticos de los que hablamos, la calcitonina previa, la desmoplasia, a ver si la podemos conocer, y otros estudios que se están realizando, nos llevan a hacer una cirugía más personalizada, a pensar que no todos los pacientes se pueden englobar en esa escalera que habíamos puesto inicialmente, y que quizás podemos ser un poquito más selectivos, y sobre todo lo más importante es mejorar el estudio, saber en qué fase estamos, cuál es el escenario en el que nos planteamos la cirugía cuando empezamos. Y he dicho varias veces el tema de las unidades de referencia, porque creo que es súper importante saber que esta cirugía conlleva muchos factores que hay que tener en cuenta, que hay que conocer, que tanto los endocrinos como los cirujanos que nos dedicamos a ello tenemos que ser muy conscientes de que no es tan sencillo como tengo un nódulo, me quito el tiroides, a ver qué pasa. Es mucho más complejo, y se han publicado muchísimos artículos hablando de la experiencia del cirujano, de las tasas de normalización de tiroglobulina, de calcitonina, en función de que estas cirugías se realicen en centros de unidades de referencia.
Y bueno, solamente animaros a que si conocéis a alguien que padezca esto o, o estéis en un seguimiento en un centro, pues que siempre buscamos un centro que maneje bien las complicaciones de la cirugía, que la cirugía que plantee de inicio sea lo más adecuada posible, dentro de todas las incógnitas de las que nos manejamos en este tumor. Disminuir la morbilidad, un seguimiento adecuado con apoyo psicológico y un buen comité multidisciplinar pues que nos englobe a todos, ¿no? A los oncólogos, a los endocrinos, a los cirujanos que pueden ser otorrinos, cirujanos generales, incluso si el tumor se puede extender un poco al tórax, los compañeros de cirugía torácica y veces que también nos pueden ayudar en estos casos. Medicina nuclear, que son los compañeros que van al radioyodo y que van a estar implicados en el tema del radioyodo. Radiólogos, foniatras para recuperación si en algún momento tenemos un problema con el nervio. Psicólogos y los patólogos, que tienen que ser buenísimos para saber exactamente de qué tipo de tumor estamos hablando y cuál es la foto que tenemos. Y nada, los retos que tenemos pendientes es eso: mejorar la precisión, disminuir la morbilidad y mejorar los resultados para los pacientes, que es el foco de nuestra práctica clínica. Y ya está. El año pasado me comí toda la charla y lo he intentado hacer más rápida para poder hacer preguntas y cosas. Yo tengo una pregunta. Sí. Yo soy operada de tiroides, porque un carcinoma pequeñito también, pequeñísimo, menos de 1 centímetro, ¿vale? Y papilar o folicular. ¿Cómo se llama? Folicular. Folicular. O folicular, sí. Y mi problema ahora, bueno, tomo Eutirox 112, Sí. ¿no? Y también tomo calcio, porque creo que al extirparme todo el tiroides, pues me quitaron creo que 2 glándulas paratiroides de ahí. Entonces, mi pregunta ahora es que el sistema endocrino afecta luego a lo largo de nuestra... Yo hace 9 años que me operé, entonces ahora me encuentro que se me ha producido a través de las glándulas endocrinas pues una hiperplasia lineal en el estómago. Mirando un poco y valorando todo lo que me han dicho los endocrinos, pues eso puede suceder para diferentes órganos, puesto que el tiroides pues está relacionado con todo el organismo, ¿no? Yo quería saber qué problema o qué solución puede tener esa hiperplasia dentro de lo que es la relación con el tiroides. Pues he de decir que yo no soy endocrina, soy cirujana, entonces en el seguimiento de los pacientes a posteriori, la mayoría de las veces nosotros seguimos a los pacientes, pero no tengo yo el conocimiento de que esto esté tan relacionado. Respecto a quitar el tiroides, la levotiroxina en principio es un fármaco que no suele dar muchos efectos secundarios. No sé si tiene que ver más con el tratamiento crónico del calcio, lo de la hiperplasia, o es por el tiroides. Lo desconozco un poco. De todas formas, la hiperplasia lineal del estómago, con un buen seguimiento con endoscopia, muchas veces no hay que hacer nada más, y si se asocia un poco de gastritis, quizás se puede dar algún inhibidor, un omeprazol, cosas de estas que ayudan un poco a que el pH del estómago se reduzca y no favorezca que esa hiperplasia vaya a más. Hablando desde que yo... que me han encontrado varios pequeños, bueno, no sé si tumores o células, o como ustedes también lo llamen, premalignas. Entonces yo quería, bueno, pues no sé exactamente si esa consecuencia viene todo del tiroides. El problema del tiroides es que necesitamos tomar la levotiroxina. O sea, quiero decir, la hormona tiroidea regula el sistema energético del cuerpo, por así decirlo. Es como la hormona del metabolismo. Entonces, sin tiroides es imperativo tomar la levotiroxina. No podemos no tomarla. No sé si el hallazgo de la gastroscopia tiene tanto que ver con la toma de la levotiroxina. La verdad es que lo desconozco. No lo puedo decir, pero en principio con esos hallazgos, con un seguimiento, debería de ser suficiente. Eso me han dicho, que no, bueno, que no me preocupara en Eso comillas, ¿no? Sino que
haciendo un seguimiento de gastroscopia y demás, pues eso puede, incluso se puede quedar así o puede producirse un tumor mayor, ¿no? Pero que con el seguimiento pues, se podía un poco... Pero además, no, yo no había leído esa asociación, no conocía esa asociación entre haber extirpado el tiroides y la aparición de esta hallazgo en la gastroscopia. No le puedo decir. Yo tenía varias preguntas, pero la verdad es que las has ido contestando a todas, así que las voy tachando. Sí que tenía, sobre cuando has comentado quién opera el tiroides, porque en cada sitio opera un servicio diferente. Sí. Y entonces estamos un poco perdidos. Sí, bueno, estamos un poco porque se determine realmente quién, qué especialidad, quién es el cirujano que debería ser el que nos opere. Esto a los compañeros de cirugía, o sea, yo soy cirujana general. Los cirujanos generales nos pasa con más patologías, no solamente con el tiroides. Nosotros también nos hemos dedicado, yo también particularmente me dedico al cáncer de mama, que es un tumor que también operan por supuesto los compañeros de ginecología, y como cirujano endocrino también valoro la glándula adrenal, que también es otra glándula que los urólogos también entran en su campo. Cuando el campo quirúrgico es compartido, como en el caso del tiroides para los otorrinos y para nosotros, que yo creo que lo más importante es quién lo sabe hacer bien. Quiero decir, en eso quizás los médicos tenemos que ser más duros con nosotros mismos y auditarnos más y saber qué resultados tenemos de cara a pues eso, intentar disminuir nuestras morbilidades. Nosotros en el tiroides tenemos una ventaja, no sé si decir, sí, una ventaja, y es que los compañeros de endocrino, que son los médicos que diagnostican esos tumores y que al final hacen también el seguimiento, es un servicio que al final termina un poco auditando nuestros resultados, ¿no? Si ellos lo opera un compañero del servicio de otorrino, lo opera un servicio de cirugía, ellos van valorando esos resultados y van viendo pues, con qué equipo quirúrgico posiblemente tengan mejores resultados. Es una forma un poco básica de solucionarlo. Pero el problema es que la capacitación del equipo quirúrgico es difícilmente medible a nivel institucional, por así decirlo. Quiere decir que nadie va a decir otorrino no puede volver a operar un tiroides o cirugía general no puede volver a operar un tiroides. Estamos en un poco más, mira, desde hace 9 años. Yo me operé hace 20 y pico, o sea, quiero decir, las cosas se supone que han evolucionado mucho, sin embargo en esto no han evolucionado nada, o sea, seguimos otra vez, o sea, seguimos como estábamos. A mí me operó también un cirujano general, pero en otros sitios operan cirujano otorrino, cirujanos endocrinos no he visto o no conozco mucho, pero todavía no está muy definido quién te derivan. Eso primero, ¿a qué servicio de cirugía o a qué especialidad de cirugía derivan a los pacientes de patología tiroides? Y luego, ¿quién deriva? Que esa es la otra pregunta que tenía. Claro. ¿Quién deriva a cirugía? ¿El médico de atención primaria cuando ve un nódulo en el cuello o endocrino y endocrino a cirugía? La mayoría de las veces pasa por endocrino. La mayoría de las veces es el endocrino el que te ve inicialmente a día de hoy. Pero puede ser vía otorrino. Y puede ser vía médico de atención primaria. Sí, bueno, yo por ejemplo fui vía atención primaria directamente a cirugía. Sí. Nosotros, o sea, yo particularmente en La Paz, por ejemplo, se operan los dos servicios, cirugía y otorrino, en el centro, y al final yo creo que lo más importante es buscar unidades transversales. En España eso todavía nos está costando un poco, pero en otros centros hay unidades transversales, unidades de cuello. Y entonces en esa unidad de cuello hay otorrinos, hay cirujanos, hay torácicos, hay endocrinos, hay radiólogos, hay oncólogos, y todos hacen la patología en conjunto. Es una cosa que se está intentando hacer en muchos centros, pero que cuesta mucho evolucionarla. Y además nosotros, la asociación, por ejemplo, la Asociación Española de Cirujanos, la ECE, está planteando acreditar unidades de referencia, es decir, que tú tengas unos estándares mínimos de morbilidad, de atención, unos mínimos números, es decir,
si operas 3 tiroides al año, quizás pues no puedes plantearte ni que decir tiene una cirugía de un cáncer de tiroides. Pues acreditar esas unidades de referencia como centros con el sello de esta unidad tiene todos los estándares para ser una unidad de referencia. La cuestión es, esto voy a modo crítica, yo estoy aquí hablando, que digo que hace 24 años que me operé y hace 24 años que estamos en este punto. Y de quién opera, ya no un tiroides, una patología cualquiera, un cáncer de tiroides. Sobre todo como nos has expuesto súper clarísimo, cuando tiene que ser una cirugía tan personalizada, cuando tienes que manejar tantas incógnitas o tantas variantes a la hora de tomar una decisión quirúrgica, que hoy por hoy en los centros, hospitales, de referencia como La Paz o como muchos, como muchos otros centros no tengan esa unidad especializada. Vale, que yo entiendo que no hay muchos, que tenemos unos datos de incidencia, bueno, que igual no justificarían esas unidades, pero da igual. Yo creo que al contrario, cuanto más infrecuente es el tumor o más incógnitas maneja el tumor, más necesidad de que la unidad sea de referencia y de que la gente lo sepa específicamente. Quiero decir, todos los pacientes oncológicos necesitan su atención personalizada, obviamente, pero cuando tienes un tumor especialmente raro, pues esto sí ocurre, ¿no? Te vas a un centro donde esto no lo he visto, no sé qué es, no tengo ninguna experiencia en manejar este centro, pero sé que en el hospital X sí que se maneja, te derivo para allá, que hay una unidad de referencia. Se está intentando, se están haciendo CESUR, se están haciendo unidades de referencia en cáncer de tiroides. El problema es que el manejo es un poco complejo y nosotros también tenemos formas un poco de acreditarnos, sobre todo a nivel de cirujanos, porque yo contesto por la parte de cirugía, pero al final pasa un poco en todos los escalones. El endocrino que inicialmente a lo mejor te ve de inicio, que te empieza a manejar el nódulo de tiroides, pues a lo mejor no es de la unidad de nódulo tiroideo del hospital, porque has aparecido en el centro de especialidades de alguna forma, y hasta que llegas a los 4 o 5 endocrinos que se dedican exclusivamente a nódulo de tiroides, pues la canalización de los pacientes en los centros es bastante compleja. Quizás yo tuve a lo mejor la suerte porque mis hermanas, el tiroides es un poco genético, porque de 6 hermanos, 4 tenemos tiroides, entonces, y todos hemos sido operados de tiroides, y quizás eso pues a mí, que he sido la última, me ha encauzado más hacia el cirujano específico, del endocrino, y todo eso pues me ha llevado con mejor facilidad. Pero ahora yo pensando, yo tengo hijos y mi hija ya tiene tiroides. Y claro, está tratándose con el médico de cabecera, supuestamente el endocrino también. Y a mí eso sí que me preocupa, que también tenga que operarse, qué tipo de carcinoma puede tener, o si le puede producir lo que me está produciendo a mí ahora, ¿no? Más que nada. Es que esa es otra de las cosas que también te quería así consultar. Cuando hablamos de diferencias significativas en cuanto a curación, en cuanto a calidad de vida, de una tiroidectomía completa, mini-tiroidectomía, disección ganglionar. Eso, yo soy prociencia total, lo que digan los estudios, eso va a misa. Pero es que hay una parte muy importante que es la incertidumbre que tenemos los pacientes, que también hay que contar con ella, como está comentando. Y el problema es que esta incertidumbre también la manejamos un poco nosotros. Muchas veces yo estoy en la consulta y hablo con los pacientes, incluso cuando ni siquiera tenemos un diagnóstico de cáncer, tenemos no sé si conocéis a alguien que le ha tocado tener un nódulo que no sabe si es bueno o malo y que va a la cirugía sin saber, y se hace una cirugía y de repente el tumor es bueno o es malo, o no le dice, quiero decir, esa incertidumbre también la tenemos que manejar nosotros. Y al final un poco lo que intentamos transmitir es que
por suerte, este tipo de tumor es un tumor que no afecta al pronóstico de vida. Quiero decir que estamos hablando... Claro, justo ahí quería llegar, perdona. Sí, Que al final todo esto de que llevamos 20 y pico años, y a ver si hacemos estas unidades, a ver si hacemos una definición de quién opera y a ver quién hace los seguimientos y quién hace los tratamientos. Que yo creo que estamos tardando tanto, a lo mejor es muy bruto lo que voy a decir, porque nos morimos poco. sí, hay que hablar las cosas O francamente. sea, hay que decir, porque por suerte Sí, tenemos Pues- unas expectativas muy buenas de sobrevivencia. claro. Cuando te pones un poco a analizar este tipo de tumor y ves un poco la evolución histórica del tumor, lo que terminas viendo es, bueno, antes se hacía un todo con yodo porque iban muy bien los pacientes, dejando al margen la morbilidad, o, lógicamente, que quirúrgicamente puedes tener, una lesión de la recurrencia o de las paratiroides o temas. Oncológicamente los pacientes van bien, es decir, incluso siendo de muy alto riesgo, las posibilidades de que tengas un problema en el cuello es de menos de un 20% a largo plazo. Es decir, ese es un poco tu mayor problema oncológico. Hablando casi siempre del papilar clásico, que es casi todos los tumores que más o menos manejamos en la consulta. Entonces, claro, antes, hace tantos años, se quitaba todo y se daba yodo porque todos iban estupendamente. Nos hemos empezado a dar cuenta, oye, que a lo mejor no hace falta ser tan agresivos, a lo mejor no hace falta darle yodo a todos, a lo mejor no hace falta quitar toda la tiroides. Sin quitar toda la tiroides nos podemos ahorrar darle levotiroxina a un montón de pacientes. Si no quitamos toda la tiroides, nos podemos ahorrar el calcio en todos los pacientes que no hacemos toda la tiroidectomía total. Todo eso va desescalando la cirugía y los pacientes de momento siguen yendo igual de bien y nos permite también un poco ser en ese sentido, pues ir tranquilos en el sentido de, bueno, hay que mejorar la morbilidad. Ahora lo más importante, no tanto el tema oncológico, por supuesto, pero no ser agresivos quirúrgicamente y no darle morbilidad al enfermo, darle una buena calidad de vida con un tumor que se ha visto que no es de los más agresivos, que podemos plantearnos unas cirugías menos agresivas. Y todo este camino que se ha ido haciendo en los últimos años va acompañado con que toda la medicina se está subespecializando. Yo hice la residencia hace 3 años y yo todavía tenía adjuntos que se dedicaban, no a todo, pero que operaban, eran cirujanos generales y hacían de todo. Y cada vez esa foto del cirujano que hace de todo, cada vez hay menos, cada vez es más, yo es que me dedico a esto, yo me dedico a esto, y cada vez nos vamos dedicando a parcelas más pequeñas y podemos ofrecer pues este tipo de manejo quirúrgico a los pacientes. Pero eso todavía está en desarrollo. Y yo creo que no es cuestión de tiempo que se termine dando este tema. Pero es verdad que es muy complicado, a nivel institucional compartimentalizar tanto las cirugías y canalizar bien a los pacientes, pues que el médico de atención primaria sepa que se lo tenga que derivar, o que el endocrino que te vea desde el inicio sea un endocrino de nódulo de tiroides, que te haga el estudio siempre el mismo endocrino, que te vea siempre el mismo cirujano. Todo eso... Todo va a depender también de en qué comunidad vivas. Eso, por supuesto, eso también, quiero decir, Yo en vivo un en sistema... Canarias y vivo en una isla, en Lanzarote. Para hacerme todo eso tengo que trasladarme a otras islas porque los hospitales de referencia están en la capital de la provincia. Entonces, todo eso influye muchísimo Sí. para la calidad de vida de las personas. Pero sí que volviendo al tema de la incertidumbre, quiere decir que está muy bien contar con un dato, con un porcentaje, pero es que eso no nos da mucho consuelo. No, porque yo ahora mismo entonces, tengo una incertidumbre enorme. Claro, si es estando en un estado ahora de remisión total y siempre, bueno, pues tienes que hacerte tus revisiones. Bueno, yo no, personalmente yo he pasado ya, o sea, no me pongo nerviosa ni espero que vaya a encontrarme nada. Pero sabemos que puede pasar, ¿no? Yo toda la vida he escuchado que es uno de los cánceres que más pueden de verdad recibir, han pasado muchos años. Sí. Entonces, si ya vivimos un poquito con esa cocina, Yeah. de que en cualquier momento esto, si quiere, pues puede aparecer, sí, también tenemos la cocina de que, bueno, sabemos que si aparece, bueno, pues ya sabemos cómo hay que tratarlo y cómo, o no, bueno. Pero eso estando en remisión. Pero cuando tú estás en plena fase de te acaban de diagnosticar, tienes esto, te han dicho esto que tienes, es cáncer, no sé cuántos, y que te digan, pero vamos a quedarnos a vigilar. Yeah. Escucha, yo entiendo
entiendo que eso pues es lo que así no te tienen que operar y así no te tienen que poner en riesgo tus cuerdas vocales o tus paratiroides. Ya, pero escúchame, no me dejes esto aquí dentro. Claro, ¿entiendes? esa foto, por ejemplo, de la vigilancia activa de los tumorcitos de menos de 1 centímetro que nos podíamos plantear, nosotros tenemos en la ciencia demostrado que son tumores que la mayoría de las veces no pasa nada. De hecho, se ha visto que muchos pacientes incluso tienen pequeños foquitos de papilar de tiroides que los tienen, que fallecen por otra cosa muy mayor, se hace una autopsia y se vio algún foco de papilar que jamás influyó en su pronóstico vital y jamás influyó en su vida. Entonces estamos hablando de un tumor que cuando lo analizamos de verdad, pues nos damos cuenta de que muchas veces no pasa nada. Incluso a lo mejor habrá pasado que nos hemos hecho una hemitiroidectomía por un nódulo grandote que sabíamos que era bueno y en la pieza nos ha salido un foquito de un tumorcito de tiroides y el cirujano te ha dicho, o el endocrino te ha dicho, nada, eso olvídate que no es nada. Y tú ves ahí, carcinoma de papilares de tiroides. Yo como me olvido de eso. Exacto, y lo ves en el papel, ¿no? Y piensas, ya, pero es que aquí pone carcinoma papilar. Claro, exacto. Y con esto, no te pasa. Y nosotros intentamos un poco transmitir todo este lío que os he contado a una frase como muy sencilla. De verdad, no pasa nada, olvídate de esto, que no va a pasar nada, que no va a ocurrir nada con este foco de tumor. Lo que pasa es que es complejo y también depende un poco de la persona. Que individualmente sea una persona que se dedique 5 minutos de la consulta, aunque sea, o 10 minutos a decirte, mira, esto no pasa nada, incluso en algunos sitios ni se opera, no te va a pasar nada por esto, olvídate como si no lo tuvieses. Pero depende de la persona, le dicen un consuelo. Entonces, claro, estamos Lo que pasa ahí. es que también es verdad que pasan casos contrarios. Yo, o sea, no me quiero yo a mí hablar de mí, porque no soy representativa, soy solamente un caso más, pero es que también hay casos contrarios, casos que a simple vista parecen nada, de esto ya veremos, determinado, puede ser, puede no ser, la posibilidad de que lo sea muy poco, pequeño, centímetro y medio, y jolín, a mí me dio mucha guerra, lo que en principio parecía que esto, bueno, tú decides si quieres operarte o no, que fue lo que me dijeron. Si quieres lo quitamos y si no, pues lo seguimos vigilando. Sí, por eso todos los estudios ahora están un poco a tener esa información de antes. Claro, pero lo que hablábamos de la anatomía patológica, de lo difícil, y volvemos otra vez a lo del tema de la análisis histopatológico intraoperatorio, que es lo que también llevamos hablando de esto mucho tiempo, si eso podría llegar en un momento a ser algo real. Lo dudo normalmente porque se necesitan analizar muchísimas cosas del nódulo y son anatomías patológicas que precisan tratamientos que requieren de días incluso para llegar a esa información. Entonces tenerlas en el momento de la cirugía es muy difícil. Al final la medicina, claro, este es un discurso, esta es una frase que por supuesto entiendo. La medicina son porcentajes y eso por desgracia es así, parece que debería estar más claro, pero son porcentajes. Es al 90% de la gente le pasa esto, voy a dar por hecho que a ti te va a pasar esto, porque al 90% de la gente le pasa esto. El problema es que cuando tú perteneces a ese grupo en el que no pasa lo de siempre, a ti te pasa el 100% porque eres tú individualmente. Claro. Entonces ese manejo nosotros es muy complejo de hacer. La mayoría de las veces un tumor que tenemos dudas es bueno, ya, pero el día que llegas a la consulta y dicen, era malo y ahora te tengo que volver a operar, te tengo que quitar la otra parte del tiroides, de la segunda cirugía vas a salir tal, luego te tendrás que dar yodo, y has empezado la consulta con me he hecho una eco de rutina, me he visto un nódulo, me han pinchado, no saben si tal, no sé qué, no sé cuántos, y te has metido en una habitación a darte yodo radioactivo. Después de haber pasado 2 veces por el quirófano con 2 ingresos. Sí, es angustioso, es muy desagradable, para nosotros también lo es, nos gustaría tener más herramientas, nos gustaría tener la capacidad de sentarnos y decir, jo, lo sé lo que te está pasando porque esto ya lo tenemos más, pero no es así, todavía nos queda mucho por ver. Yo creo que también, o sea, estos casos en los que las cosas se ponen difíciles, a lo mejor también hay que hablar más de ellos, hay que dedicarle más tiempo. Sí, y dedicar más esos equipos especializados, porque cuando una cosa que en principio iba a ser sencilla se complica bastante. O sea, es decir, que esos casos yo no creo que yo sea única en el mundo, claro que no, ocurren. Entonces hablamos de reintervenciones,
Sí, volver a pasarlo en un quirófano, la angustia de volver a pasarlo en un ese quirófano. yodo que ya parece que no termina de quitar todo lo que tiene que quitar, o no está funcionando lo suficientemente bien, y pocas alternativas tenemos. Bueno, ahora sí, ahora hay más con los inhibidores, con no sé qué. ¿Cuándo te pasa la oncología? ¿Por qué te pasa o no te pasa la oncología? Si te pasa la oncología, ¿qué oncólogo? Sí. Porque estamos ahí, ¿qué oncólogo trata tiroides? Claro, Ahora, tenemos la lucha ahí ahora mismo, que si cabeza y cuello, que no pinta nada en tiroides a mi modo de ver. Oncólogo endocrino tampoco. porque habitualmente los endocrinos han llevado el grueso del cáncer de tiroides. Entonces es verdad que al final los oncólogos que se dedican a esto son menos, porque la mayoría de las veces los endocrinos han sido los que han manejado toda la El propio patología. digestivo te dice, esto lo llevan los endocrinos. Sí. Entonces tú tienes, dices, ahora pues te tienes que volver otra vez al endocrino para que te analice todo lo que De todas formas, realmente te has hecho. los cambios en medicina son... Nosotros vamos cogiendo estudios y hasta que estos estudios se ponen en práctica, o sea, casi todos los estudios que hemos dado tienen más de 4 o 5 años, quiero decir, y aún así seguimos hablando de ellos y nos sigue costando sumarnos al carro de diferentes estudios. La subespecialización pasa un poco lo mismo. Creo que es global, creo que cada vez hay más oncólogos dirigidos a no ser un oncólogo general, es un oncólogo de no sé qué, soy un oncólogo de no sé cuánto, está los endocrinos, yo me dedico a la diabetes, yo me dedico a la nutrición. Y nos vamos compartimentalizando y cuando vamos remando todos un poco a la misma, se terminan generando un poco estas unidades de referencia, que yo creo que son fundamentales. La capacidad del paciente de saber en manos de quién está. Bueno, pues eso estamos las asociaciones de pacientes, Claro. Pero desde que podemos hacer más las asociaciones de pacientes para agilizar un poquito, por ejemplo, en este caso, tiroides, que no está siendo todavía una especialidad en ninguno de los aspectos que tenemos que pasar los pacientes, cirugía o seguimiento o oncología. No sé qué podemos hacer para darle un poco un empujoncillo. Sí, que en algunos sitios lo hay, en algunos sitios tienen unidades. Sí, pero que al final también está un poco también de nuestra mano terminar de formarlas y de generarlas y de ir convenciéndonos a nosotros mismos de que tienes que ser una persona especializada en un tema, de que no puedes... Como has dicho, que es que además en este tipo de tumor, bueno, el síndrome medular ni te digo, pero en el papilar también, la cirugía... Sí, o sea, quiero decir, a día de hoy, el tratamiento quirúrgico es el tratamiento del cáncer de tiroides. En otros tumores, pues a lo mejor la oncología tiene más que ver, la radioterapia, pero particularmente en esos tumores la cirugía es el arma que tenemos a día de hoy. Y por eso es tan importante que, pues yo creo que una de las grandes cosas que hacéis es pues, dar visibilidad a este tipo de momentos, a que venga a hablar una persona que se dedica quizás a esto, o tener más relación con las asociaciones de cirujanos para intentar potenciar las unidades de referencia, como por ejemplo en el caso que yo conozco, que es la de cirujanos, que también se van haciendo ciertas sesiones, se dan algunas charlas, pero eso no ayuda al grueso de los pacientes a poder acabar en una consulta especializada. Eso nos toca más a nosotros desde la parte de la institución. Y es una guerra que está en proceso, no está parada. Pues ahí seguiremos, no te quiero entretener más. No, cualquier cosa. Pues ¿Alguna duda más? Ha sido interesante.